A ver, en Colombia las víctimas ya se estaban reconociendo. Fue el gobierno del presidente Uribe que a través del decreto 1290 del 2008 se les dio ya un reconocimiento y se estableció una reparación a las víctimas en el país. La ley lo que busca en materia de víctimas es establecer unos procedimientos mucho más claros, pero ir más allá de la mera y simple reparación. También buscar que de pronto haya justicia o haya verdad, o que a su vez haya un proceso de resocialización y rehabilitación de las víctimas. Hay unos procedimientos mucho más expeditos, más claros, hay unos principios generales que no tiene el decreto 1290 del 2008 y se busca ante todo una reparación integral. Se definen también muy claramente quién es la víctima. Todavía hay una discusión frente a quién es la víctima, a pesar de que hay una definición ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con las víctimas ocasionadas por agentes del Estado. Hay claridad frente a las víctimas ocasionadas por los paramilitares, por los guerrilleros. Nos queda una duda frente a las víctimas de los agentes del Estado, que hay algunos puntos por definir, y una duda que acaba de surgir que tiene que ver con las víctimas de la PACRIM. Que las PACRIM son diferentes de los grupos paramilitares, ya que la Corte Suprema de Justicia en su momento estableció que los grupos paramilitares cometían violaciones al derecho internacional humanitario y que por lo tanto esas violaciones no se les habían considerado catalogadas como delitos comunes, sino como meras y simples violaciones al derecho internacional humanitario. Por eso el homicidio no se podía tratar como un homicidio agravado, sino como un homicidio en persona protegida, según lo establece el derecho internacional. El gobierno del presidente Uribe no estableció unos recursos específicos. Simplemente se dijo que se iban a ir aportando en la medida que esos recursos se fueran consiguiendo. Por eso el primer año se incluyeron 500.000 millones de pesos, con los cuales se pagaron 25.000 indemnizaciones. Ahora hay otros 500.000 millones para este año para pagar otros 25.000. De 350.000 personas aproximadamente, o 333.000 personas que se declararon víctimas y cuyos casos están siendo estudiados por la Seguridad Social. Algunos ya han sido rechazados, no sé exactamente a cuánto corresponden los que no han sido atendidos o reconocidos. El debate ahora que surge este proceso es que se habla que la ley de víctimas solamente lo compromete a víctimas. Acuérdense que esto no es solamente ley de víctimas. Ley de víctimas y restitución de tierras. O sea, son dos proyectos que fueron acumulados en uno. Bueno, otra pregunta es, la propuesta establece que la ley sea desde 1986, pero hay senadores como Roy Barreras que dijeron que incluso desde 1984 empieza a tenerse en cuenta esta ley para, digamos, abarcar los magnicidios o el holocausto del Palacio de Justicia. ¿Usted cree que esto sí es viable, que se empiece a hablar desde 1984? La apreciación es meramente subjetiva. Se había fijado inicialmente la fecha de 1991, que es la que está en la ponencia. O sea, no quiere decir de que ya se acorda otra fecha diferente. 1991 basado en los criterios. El primero, el político, por decirlo así, que es el momento en que empieza a regir la nueva Constitución. Y el jurídico, que es el que los procesos de prescripción, la adquisición a través de la prescripción de la propiedad, tiene un periodo de 20 años. O sea, no se entregaría y se cumpliría los 20 años. Entonces, son los criterios. Aparecen y surgen otros. Bueno, es que hay que incluir a víctimas de la violencia sexual de los años 80 y la violencia contra la mujer. Y Roy Barreras dice, no, es que también hay que incluir los de Palacio de Justicia, pero también algunos que sufrieron por la violencia narcoterrorista, como por ejemplo el caso de Lara Bonilla y otros más que fallecieron ese año. Pero entonces hoy surgió esta propuesta que por qué no van al año 80. Y seguramente hay otra que dice, ¿por qué no vamos al año 48? E incluimos a todas las víctimas de la violencia en el país. Es una operación subjetiva, yo creo que eso debe estar más acorde a la disponibilidad presupuestal. Porque lo que nosotros no queremos es que esto es una ley que se convierta en un canto en la bandera, que simplemente se haya unos enunciados y unos compromisos de parte del gobierno muy interesantes, muy atractivos, pero que a la hora de la verdad, pues por la falta de disponibilidad, pues no puedan aplicarse.
No, yo creo que el que ha hablado de eso más bien ha sido el mismo ministro de Agricultura. Juan Camilo Juan Restrepo. Decía que Pues, había también. algunos casos en los cuales hubo una especie de asociación para él, en el sentido de buscar hacer una alianza entre paramilitares, notarios y directores de la oficina de registro para hacer labores de despojo, iniciar acciones de despojo en ciertas regiones del país y sacar a los campesinos de la tierra para los paramilitares que hacen con ellos, con la connivencia de los notarios y los registradores, también los notarios, pues los que facilitaban esas, el trámite de unas escrituras falsas y a su vez los registradores, los instrumentos públicos se prestaban también para inscribir esas escrituras y finiquitar lo relacionado con la tradición del tiempo. Entonces, eso es lo que el gobierno ha denunciado y entiendo que es una agricultura. En la última sesión donde participó él, la Comisión del Senado, dijo, mostró, trajo algunos casos a colación y dio una cifra como, si no estoy mal, que eran 250.000 hectáreas han sido recuperadas, logrando pues reversar algunas negociaciones provinciales. ¿Y en qué medida puede aportar esta ley de víctimas y de restitución de tierras a que en Colombia por fin haya paz? Yo creo que no mucho. Yo vengo diciendo que este tipo de leyes son para etapas del postconflicto. Y normalmente lo que son leyes de este tipo de reconciliación, que son procesos de reconciliación. La ley de víctimas y de restitución de tierras hace parte de un proceso de reconciliación. Contribuye obviamente, la reconciliación se tiene que dar dando y en este momento cabe en algunos casos, en algunas etapas del conflicto, cabe lo correspondiente a la reconciliación.